Bueno, hola. De nuevo, estamos en métodos y técnicas de investigación social y vamos a ver en esta sesión la primera parte del tema 8 dedicado a la encuesta. En el tema este, pues lo que vamos a ver es el origen, el desarrollo, cómo se han ido desarrollando esta técnica de la encuesta, las características que tiene, los tipos de encuesta, y la segunda parte la dedicaremos más al diseño del cuestionario, el trabajo de campo, etcétera. ¿Qué esperamos conseguir? Pues bueno, que conozcáis la naturaleza y el origen de la encuesta como instrumento de obtención de datos, qué tipo de estudios se pueden hacer con las encuestas y cuáles no, qué tipos de encuesta se pueden hacer en cada momento, comprender la importancia que tiene el cuestionario, diseñar un buen cuestionario y conocer los aspectos fundamentales, pues, del trabajo de campo en la propia encuestación, que se basa fundamentalmente en un buen muestreo, según hemos visto en el tema anterior. Bueno, ¿qué es una encuesta? Bueno, una encuesta es un método más de obtención de información, de obtención de datos. Es uno de los tipos, de las técnicas más utilizadas en la investigación social cuantitativa, aunque también se utiliza porque el tipo de cuestionario veremos también para la cualitativa, mediante preguntas orales o escritas planteadas a un universo o muestras, y el universo es lo suficientemente amplio, de personas que tienen las características requeridas por el problema de investigación. La encuesta tiene un origen antiquísimo como herramienta de obtención de datos. La palabra viene del francés enquête, que significa investigación, que a su vez viene del latín medieval, que era inquesta, quaerere, que es preguntar, e penetrar con preguntas, y de ahí viene la palabra también inquirir, inquirir, que significa, pues, bueno, pues lo que el juez hace o el policía hace. Bien, la encuesta es utilizada desde la antigüedad para recopilar información de muchos tipos. Inicialmente, casi fundamentalmente de origen fiscalistas y demográficos. Demográficos en tiempos remotos, pues casi para saber de cuánta gente se podía uno disponer para hacer sus ejércitos. Y a medida que se van desarrollando los primeros estados, que conforman una estructura, digamos, de acumulación apoyada en el resto de los grupos sociales, pues van a ser utilizadas, van a ser necesarias para saber quién puede contribuir al mantenimiento de ese estado. El más antiguo censo que existe en España, el censo de pecheros, que se llama así, los pecheros eran en realidad los que podían pagar impuestos, lo hizo Carlos I en 1528. Y el censo de Aranda, que se realizó bajo el reinado de Carlos III, de los Ilustrados, en 1768, es el primero que no tiene voluntad claramente recaudatoria, sino que lo que busca es conocer por primera vez los recursos demográficos, en términos casi de lo que hoy conocemos como capital humano, para plantear políticas de desarrollo en las distintas zonas del Estado. Y bueno, las series modernas de censos ya pues se celebran cada 10 años, básicamente. El último en España fue en realidad una encuesta y no un censo, pues comienzan en 1900. Por tanto, las encuestas tienen ese origen, primero por parte del Estado para conocer o bien quién puede contribuir o bien simplemente los recursos humanos de que dispone, pero a partir del siglo XVI, en realidad ya muy antiguo, la encuesta más antigua de que se tiene noticia en España, el siglo XVI, es de un cura de Huesca, que si no recuerdo mal, que escribió a multitud de iglesias preguntando por milagros de la Virgen y denominaciones de la Virgen, etcétera. Bien, pero a partir del siglo XVIII, finales del XVIII y sobre todo en el siglo XIX, pues va a ser la encuesta una herramienta para recopilar todo tipo de recursos y datos
sobre la realidad. Pensemos que en el siglo XIX se fueron desarrollando con el desarrollo de las ciencias sociales y de la sociología en particular a partir de la tercera década del siglo, tres modelos básicamente de indagación social. Por un lado, el censo, que ya venía, como hemos dicho, que venía de atrás, que se va a venir afinando a lo largo del siglo XIX. Por otro lado, la monografía, lo que se llama la monografía, que era pues un estudio sobre un tema, recopilando, acumulando datos de todo tipo, un poco a veces sin orden ni concierto. Es uno de las monografías más importantes del siglo XIX, es el informe de Engels sobre la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, que es de 1845, más o menos de la época en que escribe con Marx el Manifiesto Comunista. Y el tercer modelo es la encuesta, propiamente dicha. Solo que inicialmente, en el siglo XIX, no estaba basada en una muestra, sino que era una recopilación masiva, desordenada a veces, de quien quería responder o de quien se podían conseguir datos sobre el tema que fuera, sea fuera trabajadores, sean las condiciones de vida de las familias, etc. Las primeras fueron en 1830 y 1850, que se desarrollaron en Francia, Guillermet y sobre todo Frédéric Lepley, que es uno de los padres, digamos, de la sociología, también de la sociología empírica, y Marx, que diseñó, aunque no llegó a aplicarse, en 1880, diseñó el primer cuestionario sobre las condiciones de vida de los trabajadores. El primer cuestionario, lo diseñó pues a petición de distintas organizaciones europeas de la Primera Internacional. Luego no se llegó a hacer esa encuesta. A finales del siglo XIX va a haber un personaje que es Charles Wood, que era, pues bueno, un rico, un noble inglés, preocupado por las condiciones de vida en los barrios pobres y por la pobreza en general en Inglaterra y sobre todo en Londres, que se había convertido en una metrópoli donde acudían decenas de miles de personas de las zonas rurales con unas bolsas de pobreza enorme. Bueno, pues él desarrolló una encuesta sobre la pobreza en Londres que sigue siendo un modelo en muchos sentidos para el estudio precisamente de ese tipo de fenómenos. Max Weber, uno de los padres de la sociología, fue también de los primeros en utilizar encuestas para estudiar las condiciones de trabajo de los trabajadores del campo en Alemania. O también la utilizó fue de las primeras encuestas que se hicieron para analizar los efectos que tenía en la personalidad el trabajar en la industria. Eran los primeros, el momento en que se estaban migrando, digamos, los trabajadores rurales, los trabajadores agrícolas a las zonas industriales. Bien, ¿qué limitaciones, qué planteamientos hay detrás de ese desarrollo de la encuesta? Bueno, pues el principio de que si no se miden los problemas, pues no se pueden solucionar. La primera condición para poder resolver un problema social va haciéndose evidente con el desarrollo de la sociología en el siglo XIX. La primera condición es que hay que medirlo eso, en la medida en que pensemos que el origen de la sociología está en lo que Lepley precisamente llamó la física social. Es decir, fue de los primeros que planteó la necesidad de utilizar las leyes de la física en el estudio de los hechos humanos. Pues de la misma manera que la ciencia o la naturaleza viene a resolver problemas que se plantean, luego se transformarán en técnica, bueno, pues se entendía que los hechos sociales también había que medirlos y para medirlos la herramienta era esta. ¿Qué limitaciones había? Pues que las posibilidades de hacer una encuesta de la forma moderna eran muy limitadas. En realidad ni siquiera se preguntaba la más de las veces a la población, directamente a la población analizada. Muchas de las encuestas recopiladas por Lepley o las recopiladas por Max Weber en estas encuestas a las que hacía referencia, lo que hacían era en realidad preguntar a informantes cualificados, el cura del pueblo, el maestro, etcétera, que eran los que recopilaban, a veces indirectamente, según sus impresiones y no de forma directa.
Bueno, aquí hay una imagen de esa encuesta de Charles Wood de finales del siglo XIX sobre la pobreza en Londres. Es una encuesta detalladísima, pero detalladísima, es impresionante el libro de Wood. Bueno, la encuesta moderna va a dar un salto cualitativo. ¿Cuándo? Pues a finales del siglo XIX, con el desarrollo de las matemáticas y sobre todo con el desarrollo de la estadística. Va a aparecer entonces el concepto de representatividad de la encuesta. En 1885 va a aparecer la primera propuesta de encuestar mediante muestreo, de utilizar una muestra representativa de la población. Bueno, y a partir de ahí va a ir habiendo avances, desarrollos, aunque el grueso del desarrollo de la encuesta muestral va a ser entre las dos guerras mundiales. Entre los años 20 y los años 40 va a ser. ¿Con qué coincide esto? Pues con la extensión del consumo de masas, curiosamente, y entonces a través de los estudios de mercado y de la publicidad. Los estudios de mercado y la publicidad, en ese momento en que la industria, en la primera revolución industrial, está alcanzando a los bienes de consumo de masas, en ese momento pues, se desarrollan los primeros estudios sobre consumo, los estudios de consumidores, estudios de mercado, se empieza a desarrollar la publicidad como una técnica basada en principios científicos, etcétera. Bueno, en 1930 se hace una de las primeras encuestas de estas representativas, que es un estudio sobre la difusión de la radio en Estados Unidos. Inmediatamente pues hay un estudio de Paul Lazarsfeld, uno de los metodólogos de la sociología más importantes de unas zonas industriales. Inmediatamente se va a transferir al campo de los estudios electorales y ahí va a coger las encuestas en los años 30, es donde van a terminar de coger ya carrerilla. Dijéramos, aparecen las primeras encuestas de opinión pública que desarrolla Josh Gallup, que crearía el Instituto Gallup, que todavía es una multinacional que todavía sigue dedicándose al estudio de encuestas. Decía que es entonces cuando se integra, o sea, plenamente el concepto de la representatividad estadística del universo que se puede estudiar a través de la encuesta. Tiene su historia, precisamente esas primeras encuestas de esos primeros estudios electorales, en el que pues Gallup demuestra que con una pequeña muestra de la población de los Estados Unidos es capaz de acertar mucho mejor que los periódicos que hacían tradicionalmente sus propias encuestas. Pero ¿cómo hacían los periódicos sus encuestas? Pues introducían en el periódico un pequeño boletín para que la gente escribiera su voto, su idea, y se lo enviara al periódico. Lógicamente la representatividad era bajísima, porque lógicamente solo respondían, en primer lugar, los lectores de ese periódico, los cuales ya tenían una orientación determinada, etcétera. Entonces Gallup hizo un desafío precisamente a través de un periódico, desafió a los tradicionales a que con una pequeña muestra acertaría mejor la selección, y efectivamente así fue. Bien, ¿qué papel juega la encuesta en la investigación? Bueno, pues la encuesta se aplica a una muestra, en ocasiones puede ser a todo el universo. Estamos hablando aquí en la utilización, en las posibilidades, hemos visto bastante las posibilidades que tiene los estudios de este tipo en recursos humanos, etcétera. Puede ser que en ocasiones podamos acceder a todo un universo, a todo el universo. Pero en general se aplica una muestra de individuos que es representativa de un colectivo más amplio al que se pueden generalizar los resultados. Se aplica primero en el contexto de la propia vida cotidiana. Se hace utilizando métodos estandarizados de interrogación, es decir, que a todas las personas se les pregunta lo mismo. Y con el objeto de conseguir mediciones cuantitativas de una variedad de características objetivas, pero también de características subjetivas de la población. Aunque
sobre la posibilidad de medir aspectos subjetivos, hay bastante más debate, pero lo hacemos. Puede utilizarse de forma aislada la encuesta, muchos trabajos se basan solo en la encuesta, o junto a otras técnicas de investigación, triangulándose con otras técnicas. Bien, es una observación, pero es una observación indirecta. La encuesta no deja de ser una observación. ¿Por qué? Porque recoge datos a través de las manifestaciones de los individuos observados. Es decir, es una observación, pero lo que observamos es lo que los individuos han hecho o han pensado, y son ellos quienes nos lo transmiten, con lo cual es una observación indirecta. Los propios individuos encuestados son quienes se observan a sí mismos, digamos, recuerdan sus comportamientos, recuerdan los hechos que han protagonizado, piensan, reflexionan sobre cómo valoran o qué conocen de algo y nos lo transmiten. Entonces, en ese sentido, es indirecta. Y decía que lo mismo podemos investigar así aspectos subjetivos de los individuos que piensan sobre algo, como hechos y procesos sociales. ¿Cuántas veces han hecho qué? Si han ido o no han ido a tal sitio, etcétera. Por tanto, permite obtener información sobre aspectos muy diversos. Hechos y actitudes. En el mundo de los hechos y de las actitudes cabe toda la vida social. Permite recoger información sobre hechos, es decir, relativos a características personales. ¿Cuánto dinero tienes? Un hecho, el medio en el que viven, el comportamiento, son religiosos, son practicantes religiosos o no, cuántas veces practican sexo, salen a comer en los fines de semana o no salen, cuántas veces van al cine, cuántos libros tienen en casa. Es decir, esos son hechos, pero además también nos permite obtener información sobre actitudes. Las actitudes que son eso se ha visto en sociología en su momento, nos hemos referido ya a ellas, que son la disposición que tenemos mental hacia determinadas cosas. Disposición previa a la acción son las actitudes. Bueno, pues las actitudes tienen dos componentes fundamentales, un componente cognitivo y un componente valorativo. El componente cognitivo se refiere a qué conocemos de. Un componente fundamental de las actitudes. A veces tenemos actitudes negativas hacia determinados colectivos simplemente porque lo que conocemos o es erróneo o es insuficiente. Bien, por tanto, ese componente cognitivo y el componente valorativo, que son las opiniones. Por tanto, de las actitudes podemos captar a través de la encuesta conocimientos que se tienen sobre temas concretos, lo cual, ¿qué nos permite? Pues indicar la confianza que pueden merecer determinadas opiniones, y luego las opiniones propiamente dichas, que son datos subjetivos. ¿Cómo valora usted? ¿Qué nivel de acuerdo está con la frase? Pues los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo. Acuerdo 0, 1, 2, 3, 4 o hasta 10. ¿Qué grado de acuerdo tiene usted con esa frase? Ahí estamos midiendo ya valoraciones, opiniones. Bien, en cualquier caso, hay que insistir en esa idea, como decía antes, para esos aspectos subjetivos hay quien se plantea dudas de hasta qué punto es útil esta técnica, esta herramienta. En cualquier caso, la utilizamos. En ciencias sociales hay que insistir una y otra vez, insistimos mucho, que tenemos que actuar como si estuviésemos en las ciencias de la naturaleza. Aunque no sea así, sabemos que no es así, sabemos la dificultad que entraña, pero tenemos que actuar como sí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la encuesta como técnica? Bueno, pues las ventajas que tiene es el gran grado de fiabilidad que puede llegar a tener si está envasado en una muestra bien construida, si es un buen cuestionario. Permite abarcar un abanico amplísimo de cuestiones en un mismo estudio. Hay encuestas que las llamamos las encuestas ómnibus, donde se mezclan temas en la misma encuesta. Los barómetros del CIS, por ejemplo, tienen una serie
aspectos fijos que se preguntan, todos los barómetros, entre otras cosas la disposición al voto, pero en cada barómetro se incluyen paquetes de preguntas sobre los temas más dispersos, sobre el dolor, sobre el ocio, sobre las relaciones intergeneracionales, sobre cualquier otro aspecto. Por otro lado, facilita la comparación de resultados. ¿Por qué? Porque se basa en la estandarización. Decíamos, a todos se pregunta lo mismo y en la cuantificación de las respuestas, con lo cual es fácil hacer comparaciones entre unos colectivos y otros. Los resultados, siempre dentro de los límites del diseño muestral que hayamos hecho, pero pueden generalizarse a una población determinada. Y fundamentalmente se obtiene un gran volumen de información con el mismo coste en tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues una vez iniciada la encuesta podemos preguntar más o menos preguntas. ¿Inconvenientes que tiene? Pues que como la mayoría de las preguntas, aunque veremos que no todas lo son, pero la mayoría de las preguntas tienen que ser, porque si no es muy costoso de gestionar, tienen que ser cerradas, pues la información se restringe a las categorías, las opciones de respuesta que en esas preguntas cerradas están, con lo cual queda mucho siempre fuera. Otra desventaja que tiene, pues el efecto que tiene la presencia del entrevistador. Puede tener una reactividad, generar una reactividad por parte del entrevistado. Veremos esto más en detalle. Otro inconveniente, bueno, pues que la interpretación de resultados se limita a los datos que tenemos ahí, no puedes ir más allá. Otra de eso, pues no es muy adecuada para aplicar en poblaciones que tengan dificultades en la comunicación verbal, sea hablada o sea escrita. Y luego, finalmente, pues que es un proceso complejo y costoso, sobre todo las que son cara a cara, como veremos. Pero en cualquier caso, una encuesta es un proceso muy complejo que lleva mucho tiempo de planificación y es muy caro en general, salvo que sea una pequeña encuesta que se va a hacer el propio investigador. Bien, ¿qué tipos de encuestas tenemos? Bueno, pues ofrece el trabajo de campo, lo podemos hacer con distintos modelos. Tenemos la entrevista personal, o también llamada cara a cara, la encuesta telefónica, la encuesta postal o la encuesta en la red. La encuesta a través de... No la llamamos telemática porque la telefónica no deja de ser telemática también. Es realizada a distancia y mediante tecnologías de la información. Bien, el tipo de encuesta, ¿cómo se decide? ¿Cuál de estos tipos? Pues el primer elemento que va a ser fundamental son los recursos disponibles. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero en función del tema, según la complejidad del cuestionario, sí, como veremos, una encuesta telefónica no puede ser muy compleja, según el universo del estudio, a qué tipo de personas se va a tener que entrevistar, etcétera, etcétera. Bien, empezamos por esa encuesta personal, domiciliaria, cuando te llevan, o cara a cara, en la que el cuestionario se aplica a cada sujeto de forma individual y separada. Se entrevista a una persona, luego a otra, y se establece una interacción directa entre encuestado y encuestador. Tiene muchas ventajas hacer las encuestas así. Primero, porque permite aclarar dudas y en preguntas que pueden ser complejas, pues obtener respuestas adecuadas, porque puede confundirse un poco el encuestado. Permite recoger información adicional. Por ejemplo, en los cuestionarios para encuestas domiciliarias, a menudo, según el tipo de encuesta, podemos añadir algunas líneas en las que el encuestador recoja aspectos del encuestado. Bueno, problemas que ha podido tener, actitudes, aspecto en algunos momentos, aspecto que tiene, si resulta creíble o no resulta. Se pueden incorporar otras informaciones. Por otro lado, tiene otra ventaja y es que se puede despertar el interés del entrevistado, se le puede motivar en un momento determinado, pues cuando está cansado, etcétera,
si uno está haciendo una encuesta por internet y se cansa la tercera página, pues adiós, no hay quien le pueda convencer. Ahora, si está haciendo una encuesta personal y dice, es que me tengo que ir, es que tengo la comida a medio hacer, bueno, que nos queda muy poquito, uno puede trabajarse, digamos, si es un buen encuestador. Bien. Y luego, una de las ventajas que tiene también es que la longitud del cuestionario puede ser más extenso y más complejo en la medida en que el encuestador está ahí para estimular, para ayudar a terminarlo, etc. ¿Desventajas que tiene? La primera, aunque la ponga aquí la última, es que es caro, porque se necesita mucho personal para hacer una buena encuesta domiciliaria. Pero la primera que señalo no es menos importante, y es que a medida que se ha ido desarrollando la utilización de las encuestas para temas cada vez más diversos, pues la gente se va hartando cada vez más. Entonces hay cada vez más dificultad de acceso a las viviendas particulares para hacer las encuestas. Además, en determinadas zonas eso todavía se complica más cuando hay miedo a las de eso que puedan venir a estafarte, al típico que va a engañar al abuelito en su casa para venderle la enciclopedia o etcétera. Otro problema importante que hay es que hay problemas para localizar a la población que trabaja. ¿Cuándo hacer una encuesta domiciliaria? Es complicadísimo decidirlo. Pensemos que durante la mayor parte de la jornada laboral, buena parte de la población está fuera de su casa. Eso es un problema enorme. En determinadas casas pues hay gente, pero resulta pues que si es la ama de casa que no trabaja, que puede no ser representativa o no puede no conocer aspectos que quien trabaja o el hijo estudiante que quiere ser encuestado en ese momento. O sea, hay complicaciones en ese sentido. Otra desventaja que tiene, importante, es que a menudo el encuestador, esto hablamos de la reactividad, del problema de la reactividad, el encuestador puede elegir, y lo hace muy a menudo, respuestas políticamente correctas, más a menudo que en otro tipo de encuestas. Porque no dejas de estar dando una opinión ante otra persona, aunque no la conozcas de nada. Pero estás ante otra persona físicamente que tú estimas, bueno, en los procesos de interacción social estamos, si recordáis, de sociología, algunas sobre el interaccionismo simbólico, sobre las teorías del intercambio, estamos permanentemente intercambiando información y actitudes, etcétera. Por tanto, puede en ese sentido, sobre determinados temas, no ser representativa. Luego hay que formar a los encuestadores, a los entrevistadores bien para que gestionen todos esos aspectos. Y bueno, se puede alargar, aunque hoy en día ya no se puede digitalizar absolutamente todo, el encuestador va con una tablet o con un teléfono, con lo cual se transmiten los datos inmediatamente, pero todavía hay muchas encuestas que se hacen en papel. Pues una de las pocas que me han tocado a mí, una de las más recientes de las anteriores elecciones, o sí, de las últimas o de las penúltimas, que vamos ahora tantas recientes, pues me tocó la encuesta postelectoral del CIS. Vinieron a hacerme la casa y venía pues con su cuestionario de papel. Ahora vamos a hacer una sobre envejecimiento activo y la vamos a hacer, pues bueno, se ha decidido en el equipo hacerla por distintas razones en papel. Bueno, pues cuando esos procesos se alarga bastante la recogida de datos, cuando hay que distribuir a los encuestadores, tienen que traer las encuestas rellenas, esas encuestas hay que teclearlas después a los ordenadores, lleva un proceso largo. Bien, la encuesta telefónica. Pues es lo mismo, pero es un cuestionario que se aplica de forma individual, pero con interacción mediada a través del teléfono entre el encuestador y el encuestado. Tiene ventajas, se llaman CATI, no recuerdo ahora el acrónimo, se llaman CATI, CATI, y son muy utilizadas, masivamente utilizadas, tan masivamente utilizadas que la gente tiene cada vez más rechazo a responder a una encuesta telefónica. En cualquier caso, tiene muchas ventajas. Tiene menor coste que las domiciliarias,
es mucho más barato, lógicamente no tienes que desplazar personal a hacerlas, las tienes en un despacho, incluso a veces puedes utilizar un robot para hacerlas, reduce el tiempo de recogida de datos, por tanto, aunque como decíamos con las herramientas portátiles en las domiciliarias ya se reduce también, permite la telefónica llegar a núcleos de población muy dispersos en el espacio en menos tiempo, llegar a muchos más sitios. Veremos a ver, esto tiene otra cara. Se puede llegar a grupos de población de difícil acceso por limitaciones de transporte, puede que no estén muy lejos, pero que no haya fácil transporte. Facilita formar y supervisar a los encuestadores porque los tienes a mano, los tienes dentro de una oficina. Y bueno, hay posibilidades de obtener altas tasas de respuesta si está bien diseñado el cuestionario. Y entre estas cosas, como veremos, pues que sea muy breve, porque si no, bueno, las desventajas que tiene. Bueno, pues la primera es que la representatividad de la muestra es cada vez más dudosa. En el caso de las encuestas telefónicas, ¿por qué? Pues porque estamos eliminando a quienes carecen de teléfono y a quienes no figuran en el marco muestral, que suele ser el listado telefónico utilizado. Y como no hay listados de números móviles, pues esto es cada vez más complicado conseguir fiabilidad, representatividad de estas encuestas. Por otro lado, hay que reducir la longitud del cuestionario porque el cansancio del entrevistado es prácticamente imposible, mucho más difícil de controlar de forma telefónica. De la misma manera, hay que reducir las alternativas de respuesta. Tú no puedes hacer una pregunta y poner 20 alternativas de respuesta. ¿A qué se dedica usted? Y poner ahí 25 oficios según el indicador, la distribución de categorías que utilice X ministerio. ¿Por qué? Porque cuando recorre los 25 no se acuerda del primero entre las opciones, con lo cual hay que reducir a muy pocas alternativas de respuesta, lo cual limita la riqueza de la información. ¿Por qué? Porque no puede haber ayuda visual. En una encuesta domiciliaria, una pregunta que tiene muchos ítems, pues para eso se tienen unas tarjetas que se enseñan al entrevistador y puede mantenerse ahí, tener a la vista todas las opciones. Eso en la telefónica no es posible. Y luego son poco apropiadas para temas personales y o sensibles. Es muy fácil que el encuestador cuelgue a partir de que se le plantee una pregunta o acabe con la que se le pregunte, porque claro, no termina de saber a quién le está dando esa información personal. Por tanto, eso puede plantear problemas. Bien, tenemos luego la encuesta por correo. La encuesta por correo tiene sus ventajas a su vez. Es decir, la que enviamos, no hay presencia ninguna del encuestador, se envía por correo postal, se hacía antes, ahora también puede ser por correo electrónico. Bueno, eso permite ampliar la cobertura. Puedes tener muestras muy dispersas de personas difíciles de localizar a quien les envía su correo. Reduces los costes en trabajo de campo, no envías a gente, no tienes que traer, llevar. Simplemente pues es enviar la respuesta con un sobre, lógicamente ya certificado, ya con su sello para que puedan enviar la respuesta. Si es electrónico, pues simplemente un enlace para rellenar. Exigencias mínimas de recurso, de control, de supervisión, no tienes que controlar encuestadores. Se evita el sesgo de la respuesta que puede inducir la presencia del encuestador, eso que decíamos de que uno se vaya a lo políticamente correcto o que no se atreva a decir según qué cosas, como esto no hay una persona delante. El encuestado tiene tiempo para la reflexión, lo cual en algunas encuestas es positivo, en otras puede ser negativo, dejar mucho tiempo para la reflexión. Y bueno, si es por correo electrónico, como decía que puede ser también, pues añade las ventajas que veremos de la encuesta por internet. Desventajas, pues que aquí sí que no hay forma de conseguir la cooperación del encuestado en preguntas incómodas, por ejemplo, que las puede saltar para no de eso, porque ni lo tienes al teléfono para insistirle, ni mucho menos de forma personal para animarle. Los bajos índices de respuesta que hay.
En el primer envío es casi imposible que más del 15 o el 20% respondan a esas encuestas. Raro. Y hay que hacer a veces sucesivos envíos y es raro llegar al 40%, con lo cual tienes que calcular unas muestras sobredimensionadas para asegurarte y tienes que revisar después el propio error de esas muestras reales conseguidas que no se van a corresponder. A menudo hay que incorporar luego ponderaciones, campos de ponderación, porque hay unos colectivos sobre representados sobre otros. Tiene muchos problemas en ese sentido de la representatividad final. Necesitas un marco muestral actualizado, lógicamente, un listado de direcciones, un censo, un padrón. No se puede controlar si el encuestado es el que ha respondido. Ha contestado la carta el señor a quien iba dirigida o la señora a quien iba dirigida, o su marido o su mujer, o el niño enredando y la ha metido al correo. Y luego hay un sesgo importante en las encuestas por correo, y ocurre lo mismo por correo electrónico o por internet. La gente muy ocupada tiende a no contestar. Eso por un lado. Y la gente muy ocupada puede ser la más representativa de determinadas categorías. Y luego hay otro sesgo importante, que son los más motivados por ese tema, tienden a contestar más, con lo cual nos pueden generar un sesgo de opinión en determinados aspectos. Lógicamente, si nosotros estamos haciendo una encuesta, ahora tenemos el debate de las minas de litio en Extremadura, en Cáceres, etcétera, si nosotros hacemos una encuesta postal, pues obviamente, probablemente todos los que se oponen y que están participando en movimientos contra las minas las van a responder. Pero otros que pasen, que les da igual, van a estar más en esa categoría probablemente, que como estén muy ocupados, pues no se van a molestar en responder, con lo cual nos genera un sesgo. Es uno de los problemas de esas encuestas por correo. Y finalmente tenemos la encuesta por Internet. Ventajas que tiene la encuesta por Internet: es un cuestionario autoadministrado por el encuestado, por el propio encuestado, sin presencia ninguna del encuestador. En algunas ocasiones puede haber un muñequito de estos que te permite conectar para que te aclaren. Puede haber alguien pendiente por si hay alguna duda, pues puede hacer la pregunta como en tantas webs de atención a consumidores, etcétera, y que te respondan en un chat alguna duda que haya, pero no es muy habitual. Ventajas: la cobertura se dispara, o sea, puede ser local o global. La reducción de costes es enorme. O sea, simplemente es poner un servidor, que cada vez es más barato todo eso. Las exigencias de control, de supervisión son mínimas. Se evita también los sesgos que decíamos de la respuesta por tener al encuestador delante. El encuestador, como en el correo, tiene tiempo para la reflexión. Una ventaja que tiene la encuesta en Internet es que puedes incluir además elementos gráficos, sonoros incluso, o de vídeo, que es algo que no puedes hacer por la encuesta por correo, ni en la telefónica. A lo mejor en la presencial, en la cara a cara, podrías ponerle un vídeo o el sonido para que lo vean tú mismo en la tablet o en el teléfono, pero en Internet es mucho más fácil, puede ser una referencia, o la encuesta puede ser sobre los propios vídeos, alguna de las preguntas, etcétera. Se puede ampliar con enlaces a información de preguntas que sean dudosas, como decía antes, permitir la interacción en algún momento. Y tiene otra ventaja añadida, y es que permite, si queremos, que los propios encuestados puedan ver los resultados, una vez los resultados, lógicamente, hasta ese momento de la encuesta. ¿Desventajas que tiene? Bueno, pues conseguir hoy muestras probabilísticas es casi imposible. Por tanto, muestras que puedan ser extrapolables realmente al universo investigado. Hay que hacer 1000 filigranas para eso, es complicado. Por otra parte, quedan fuera pues amplias capas de la población que no tienen acceso a Internet. Mucha gente mayor,
y otras gentes con, bueno, con falta de habilidades tecnológicas, etcétera, de alfabetización digital. No se puede, como en la del correo, asegurar que el respondente ha sido realmente el encuestado. Y luego, pues eso, tiene esos mismos sesgos que a los que me refería de la encuesta de correo. La gente ocupada no contesta y los más motivados sí que contestan siempre, con lo cual pueden introducir sesgos en una dirección determinada. Bien, y terminamos aquí la primera parte. Bien, no terminamos en el anterior porque vamos a meter en esta sesión la introducción al cuestionario, entre otras cosas para que podamos trabajar en la práctica en clase sobre eso. Bien, una encuesta es inseparable de un cuestionario. Bueno, las encuestas se hacen mediante cuestionarios. El término cuestionario, que habla de cuestión, de cuestionar, de preguntar, se utiliza para designar todas las formas de interrogación susceptibles de ser utilizadas en el acopio de la información testimonial, del tipo que sea. Por tanto, un cuestionario es un conjunto de preguntas sobre hechos o sobre aspectos que interesan en la investigación social que se esté realizando. Y es el instrumento de recogida de información más utilizado en la investigación social de naturaleza empírica. Digamos que el cuestionario es un instrumento de intermediación entre los objetivos de la investigación, lo que se ha planteado la investigación llegar a conocer, y la realidad observada. Esto tiene, lógicamente, implicaciones importantes. Primero, por tanto, no se debe realizar un cuestionario hasta que no estén resueltas las fases anteriores. Es decir, precipitarse en elaborarlo suele ser muy contraproducente. Se acaban metiendo preguntas indebidas, se acaban metiendo más preguntas de las debidas, seguramente se acaban haciendo... O sea que primero hay que dar los pasos previos. Primero hay que tener listados todos los temas que entran dentro de los objetivos de la investigación. Los objetivos planteamos dar respuesta a una serie de cuestiones que nos hemos planteado. Eso implica que hay una serie de temáticas a tratar cuando vamos a hacer la observación empírica del tipo que sea. Tenemos que tener claro, por tanto, los objetivos que se van a medir a través de indicadores. Indicadores que se van a traducir en preguntas concretas referidas a variables determinadas con las que vamos a construir esos indicadores. Por tanto, todo eso tiene que estar previamente claro. ¿Qué es lo que queremos, esos objetivos de la investigación, esas preguntas? A partir de ahí, ¿qué temáticas vamos a tratar? Esas temáticas, ¿a través de qué indicadores se pueden expresar? Esos indicadores, ¿con qué variables objetivas, empíricas, se pueden construir? Y a partir de ahí es cuando podemos traducir todo eso en preguntas concretas. Y entonces, solo después de que nos hemos planteado esas preguntas correlativas que respondan a esas variables que queremos saber, con las que hacer indicadores que respondan a los objetivos, es cuando podemos empezar a hacer el cuestionario. Una vez tenemos la lista de preguntas a las que queremos responder, es cuando hay que decidir el orden en que se plantean esas preguntas, porque como veremos, el orden es muy importante. A veces puede conducir al fracaso en alguno de esos objetivos o de esas variables que queremos. Y ha de definirse el formato más adecuado para los objetivos de la investigación, el tipo de, si es cara a cara o es mediante CATI o por un formulario de internet, etc. El cuestionario es importantísimo, ¿por qué? Porque permite que se realicen las preguntas de la misma forma a todos los entrevistados. En principio y en teoría, porque luego a la hora de la verdad veremos cómo en muchos casos
determinadas preguntas que requieren una formulación, por mucho que intentemos entrenar a los encuestadores a que las tienen que hacer de una forma determinada para no influir en la posible respuesta del entrevistado, pues al final la personalidad de cada encuestador puede modificar incluso el sentido de una pregunta, pero frente a eso no podemos, esos son imponderables con los que tenemos que jugar y que no podemos prever ni podemos incluir ni medir en qué medida pueden eso introducir un sesgo, no, son imponderables. Bien, en cualquier caso, el enunciado de la pregunta facilita eso. ¿Por qué? Porque coloca a todos los entrevistados en la misma situación psicológica. ¿Le gusta a usted salir de ocio con su familia? La cuestión es concreta. ¿Le gusta o no le gusta? Pero puede haber respuestas bastante diversas. Podemos establecer posibilidades de respuesta. Bueno, pues me gusta, pues según me gusta en cualquier momento, o me gustan los fines de semana, o me gusta cuando vamos al cine, o me gusta cuando vamos a comer. Podemos ver que hay diversidad de cosas. En cualquier caso, a todo aquel al que se le plantee esa pregunta con esas opciones determinadas de respuesta que nos planteemos, pues va a estar frente a la misma situación psicológica. Porque lo que hacemos en una encuesta, precisamente, es poner a los encuestados, a la muestra, en una situación psicológica. No observamos qué hacen, sino que nos dicen, nos cuentan o qué han hecho o qué harían o qué les apetecería hacer. Bien, y por otra parte, ese cuestionario echa las preguntas igual a todos los entrevistados, que permite, pues facilita el examen luego de las respuestas y la comparación de las respuestas. Por tanto, es fundamental para el éxito de la encuesta que sea adecuado a los objetivos, es decir, que responda a todos esos objetivos, a todas esas preguntas, a todos esos indicadores y variables que entendemos que necesitamos y que responda a las características de la muestra. Eso es igual de importante. Una muestra que puede ser transversal, que puede ser diversa en sí misma, según edades, sexo, orígenes nacionales, niveles de formación, etcétera, o que puede ser específica. Y el cuestionario tiene que adaptarse a eso, o bien a las especificidades, si estamos haciendo una encuesta solo para trabajadores inmigrantes agrícolas, pues habrá que redactar las preguntas en unos términos que sean comprensibles fácilmente para alguien que no domina bien el idioma, por ejemplo, o según en qué territorios lo vayamos a hacer. Bien, y ahora sí que terminamos con esto la primera sesión sobre la que trabajaremos el próximo día.